variables, ¿no? Entonces, acá va. En dos variables. Ya después pasamos a varias. Creo que se volvió a... Ay, se volvió a... Errores la Matrix. Ahí está. Ok, entonces pues empezamos por definir los límites en dos dimensiones. ¿Qué pasó? A ver. Ahí está. Y entonces acá va. Entonces lo definimos y acá va. Vamos a poner el concepto de límites. Y básicamente lo que tenemos es sea una función f de x, y, tal que, vamos a ponerlo así, una f de x, y que pertenece a las continuas derivables al menos una vez en D, y sea D tal que el intervalo entre A y B pertenece a D. Entonces definimos el límite cuando x, y tiende al punto A, B de mi función f de x, y es igual a L. Vamos a decir que entonces este límite existe si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que, aquí está, tal que si xy que pertenece a D y 0 menor o igual que la distancia de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es menor que un delta, entonces f de x, y menos L es menor que un cierto epsilon. ¿Me entendieron? No, la verdad no. ¿No les enseñaron así los límites? No. Ok, No es primaria. ahí les va. Ok. Y ahorita nos explica. Copien y les explico. Para entender. Es un chiste, es tan famosa esta notación de epsilon y deltas que hasta es un meme. Ahorita vas a entender. Pero el meme es algo así como, no, pero es que yo te amo, demuéstramelo. Y le dice, bueno, es que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Sí, no lo entendieron. Es un gran chiste, pero lo van a entender después de que explique. Y por eso brillo en sociedad. ¿Mande? Sí, sí, ya cuando entiendan ese chiste sí está, ya es muy nerd. O sea, ya cuando lo entiendo sí dices, ya está medio tocado. Ya está medio tocado. ¿Cómo durmió, profe? ¿Mande? ¿Cómo durmió? Acostado, bendito Dios. Hay días que toca dormir sentado. Y hay días que duerme uno parado, entonces pues mira. Estamos sentados en el hospital. Parado no me A ha veces tocado. sentado. Parado no me ha tocado. Sí, ya me sí, una vez en un hospital. Bendito Dios, usted ni siquiera creció. ¿Mande? ¿Los tenis? Profe, le habla. ¿Mis tenis? Profe, oye, ¿Qué onda? en la parte de la raíz es un x menos o punto. Es X menos menos A. A. Menos. Y Y menos B. Ajá, es como la fórmula de la distancia. Coño. Vete para acá. Ay, Toño. Ok, ¿listos? Va pues. Entonces, cuando ustedes debieron de ver esta definición, ustedes lo que debieron de ver fue una gráfica, algo así. Y entonces les decían que existía una función dentro de esos ejes que iba a ser
una función cualesquiera, ¿no? Digamos una función algo así, que sea suavecita, ¿no? Y entonces les debieron de explicar, o debieron de ver en algún momento, estoy casi seguro de que sí lo vieron. Si esto es x, entonces este es un eje que representa a la función de x, ¿cierto? Oye, como lo quieran ver. Y entonces lo que tenían de acá es, podían ustedes por aquí evaluar la función en este punto y aquí tener un cierto intervalo, ¿no? Denme un minuto porque ahí se va a confundir un poquito. Voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí un poquito más arriba, ¿ok? Y entonces aquí está. Y a este punto en x, llamémosle un cierto a, le correspondía un valor de f de x que denotábamos como L, ¿cierto? Órale pues, digamos que yo aquí tengo un cierto x, ¿cierto? De manera que la distancia de aquí a aquí, ¿cuánto sería? A menos X. Así es, esta distancia de aquí sería a menos x, ¿cierto? Y a este x, digamos que estampa con la función acá, y le corresponde por acá otro valor, digamos un cierto L menos epsilon. Y aquí tienes, por ejemplo, otro valor por acá, otro valor, digamos, ¿qué sería? Otro valor B. Y a este le va a corresponder un valor de este lado que fuera un L más epsilon, ¿cierto? Órale pues, entonces lo que decíamos acá es, si la distancia entre estos dos, si a menos x, la distancia entre a menos x es menor que un cierto número delta, donde delta puede ser tan chiquita como yo quiera, entonces la distancia entre el límite real y la función, digamos, ¿qué era acá? ¿Cómo lo definí? Y el límite menos la función evaluada en el punto iba a ser menor que un cierto epsilon. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden hacer la distancia de aquí a aquí tan chiquita como ustedes quieran, y conforme esta distancia se haga más pequeña, ¿en qué color lo pongo? En rosita. Mientras que esta distancia se haga más chiquitita, esta distancia se va a ir haciendo también cada vez más chiquitita, ¿cierto? Y esa es la definición del límite, que tú puedes acercarte cada vez más a un punto tan chiquito, puede ser la distancia tan pequeña como tú quieras, que es lo que corresponde a hacer el delta tan chiquito como quieras, y entonces en el límite también el delta se verá siendo tan chiquito como tú quieras. Es decir, conforme más te acerques, ¿dónde está? Aquí está. Conforme más te acerques a A en el eje X, más te vas a acercar a L en el eje Y, ¿sí, man? Eso es lo que quiere decir. Y cuando ustedes tienen que demostrar un límite formalmente, lo que tienen que hacer es demostrar que estas dos ecuaciones se cumplen. Por eso la demostración de que si te piden que te demuestres algo, empiezas con un epsilon y un delta, porque es como la demostración más básica en cálculo. Ok, lo que sigue es verlo en 3 dimensiones. Bueno, en este caso serían, sí, 3, ahí va. En este caso, lo que ustedes tendrían sería unos ejes, me quedaron chuecos, es que está aquí, ahí está. Ustedes tendrían que tener unos ejes de este lado, de manera que tuvieran esos ejes y tuvieran uno más por acá, ¿cierto? Sí. Órale pues, y ahora vamos a traspasar el concepto de límites en una dimensión, o el concepto de límites en 2 dimensiones, que es acercarse en este lado y que se reduzca también este lado, y lo vamos a pasar a 3D. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues resulta y resalta que, digamos, tengo una función por acá arriba, digamos que es algo así como un gorrito del Papa. Ahí está nuestro gorrito del Papa. Y vamos a decir que no está normal, además está ladeado. Es un gorrito del Papa y está ladeado. Ahí está nuestro gorrito del Papa, ¿cierto? Ok. Y entonces, ya que tienen ustedes este gorrito del Papa, resulta que cada uno de los puntos de esta función que están sobre el aire, digamos, le corresponde un punto en el plano, ¿cierto? A todo esto le correspondería una sombra de este lado. ¿Mande? No, es un gorrito del Papa. El gorrito que se pone el Papa aquí. Ya, ese es el gorrito del Papa.
Y esto de acá, dígame, ¿mande? Ajá, es el gorrito del papá, así lo trae aquí, porque el gorrito del papá no está aquí, está aquí. ¿Sí? No, es un gorrito del papá, es así, un gorrito del papá. ¿Mande? No, ve las misas del Papa y tiene así un gorrito así como de judío que se pone aquí nomás le tapa aquí esto. Ah, ¿qué tiene aquí? Ey, como los judíos, como los judíos. Ya, profe, ya. ¿Ya? Ey. Bueno, es un gorrito este del Papa. Y entonces, El Papa Francisco. Así, también. O del Papa Juan Pablo. del Papa Nicolau, ¿no? Ah, sí. ¿Ese no era? ¿Ese no era Papa? El Papa Nicolau. Ok, entonces, de acá ya viene su gorrito del Papa y ven que existe una proyección de ese gorrito sobre el plato. De tal manera que entonces lo que ustedes tienen es que van a tener que X y Y a cada punto de estos le corresponde un cierto punto por arriba en el gorrito del Papa, digamos estos de acá, ¿cierto? Ok, y entonces acá va, lo que nos está diciendo la definición es que si tú puedes hacer que la distancia entre un punto cualesquiera, A y B, digamos que fuera este punto fuera, ¿cómo lo pondré? Voy a poner este como el punto A, B para que me queden aquí. Este es el A, B. Hasta lo voy a cambiar de color para hacerlo más importante. A, B. Y entonces, a raíz de cualquier otro punto, digamos un punto en verde, otro punto que esté por aquí, este punto de acá va a ser el X, Y. Y entonces, ¿cuál sería la distancia entre estos dos puntos? Ok, entonces la distancia que me lleva desde el punto A, B y que me lleva hacia el XY estaría dada como la raíz de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado. Esto de acá yo voy a decir que va a estar relacionado de alguna manera con otros dos puntos acá arriba. Este punto de aquí va a subir y a lo mejor va a estampar en este lado. A este punto yo le voy a llamar que es un límite L, un valor L sobre la curva, y voy a asumir que existe otro de acá. La distancia entre estos puntos no se mide tridimensionalmente, sino que se mide solamente en el eje Z, porque si se fijan, lo que hace es a cada punto en el plano le asigna una altura, ¿cierto? Sí. Ok, entonces la distancia entre esos dos puntos nada más la voy a medir con respecto a la altura que hay entre ellos. Órale pues, entonces, si el límite existe, lo que estamos viendo es que entonces la distancia D yo la puedo hacer tan chiquita como yo quiera. Yo puedo hacer esta distancia, acercarse un delta como yo quiera, y entonces la distancia entre estos dos, la distancia, aquí va, yo quiero que el valor absoluto entre la distancia, que sería X menos A al cuadrado, más Y menos B al cuadrado, que la distancia de esto sea menor que un delta, va a implicar que la distancia entre L y este otro punto que, ¿cómo dijimos que se iba a llamar? Y f de x, en este caso ahora va a ser un f de x, y, este de punto de aquí ahora va a ser un f de x, y, quiere decir que L menos el valor evaluado en ese punto va a ser menor que un cierto épsilon. Y es el mismo concepto. En el otro lado lo que hacíamos era, en un solo eje, nos íbamos acercando a un punto, y conforme tú te acercabas en este punto en X, en este lado te ibas acercando al límite en Y, ¿cierto? Ahora que es igual, solamente que en dos dimensiones. Lo que vas a hacer es reducir la distancia entre dos puntos, y conforme tú te vayas acercando al punto A, B, la altura se va a ir acercando a L en el eje Z, ¿cierto? Es todo lo que hay que saber de límites, es como el concepto formal que deben de tener en mente. Y la evaluación, la verdad, es muy trivial. Es exactamente igual que en... Sí, profe, ¿le puedes subir poquito? Sí, por supuesto. Entonces, terminamos aquí. Ya no te- A más X y
Ya regulándose. ¿Qué acabo de decir? Creo que sea una opción. Ajá. Ahí te va. ¿Te acuerdas que también cuando lo hacías en cálculo de una variable, lo que tenías que hacer era verificar que efectivamente cuando te acercabas por este punto, por el de izquierda a derecha, al punto, en el límite daba lo mismo. Y daba lo mismo si te acercabas al punto de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Si eso coincidía, entonces decías que el límite existe, ¿cierto? Bueno, pues acá va a ser igual. Vamos a tener que determinar si ese límite existe a partir de aproximarnos a ese punto por diferentes direcciones. Solamente que en dos dimensiones, pues nomás tienes dos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y ahora tienes un buen. Si te pones estricto, pues tienes un número infinito de formas de aproximarte. Pero ahí va. Entonces, aquí va. La forma de evaluar límites es muy similar a lo que hacíamos en cálculo de una variable. Sí. Ahí va. Sí. Hoy sí. Sí, nomás los fines de semana. Para darme chance de ponerles título y todo eso. ¿Al de YouTube? ¿Al YouTube? ¿Y cómo se llama? Seminario C137. Seminario, espacio C-137. No, sí, mira, está en pantalla. C-137. Nah, ni de chiste. ¿Cuántas visitas tiene por video? Creo que lo educativo no entra como monetizable. No tengo idea. Pregúntale a Julio Profe. Julio Profe. Es que habían dicho que no, son bien raros, son bien hipócritas en YouTube. Se va a escuchar el mismo player. Y ustedes no quieren jugar. Seminario. ¿Listos? Ok. Entonces se va. Y entonces esto resulta relativamente sencillo. Lo que hacemos es, la notación es límite cuando el punto x, y se acerca o tiende a el punto a, b. En este caso nos vamos a estar aproximando al punto 0,0 de la función que sería x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Aquí va. Y entonces lo que hacemos es aproximarnos a esa función desde diferentes puntos de vista. Lo voy a hacer en GeoGebra, va a ser, los voy a spoilear, sí, x menos y al cuadrado. Voy, entonces los voy a poner. Es que me dijeron que no se veía bonito, ahí está. No, yo no me lo dije. No, ya me sentí. Aquí está. ¿Listos? Ok. Y entonces, si se fijan, la función que estamos intentando visualizar o a la que estamos intentando aproximar es esta de acá. Es una función que quedamos x cuadrada Menos y cuadrado. menos y cuadrada, Sobre x cuadrado más y cuadrado. todo esto entre x cuadrada más y cuadrada. Déjenme ver aquí qué está pasando. Ahí está. Ay, Ya cargo esta cosa, ¿no? Nada más déjenme que... Ahí está. Aquí está esta cosa. Vemos que es una especie como de plano. Voy a hacer zoom al centro para que vean lo que está pasando en el punto que nos interesa. Aquí va. Y entonces es una función un poquito rara porque, ahí les va, si vamos por el eje Y, que es este de acá, si se van acercando al punto que es el 0,0, que es el que nos interesa, ¿hacia dónde tiende la función? ¿Cuál es su valor? No, porque si te fijas por acá todavía hay función. Como, a ver, Véanlo, es como una hoja, pero es como si agarraras la hoja y la doblaras de aquí para el centro y la doblaras así, ¿no? ajá. Está raro. Bueno, pues precisamente eso es lo que quería que vieran. Que si nosotros nos aproximamos por Y, por el eje verde, empezamos por aquí por el valor de -1 y nos seguimos como por todo el valor de -1 hasta llegar acá, ¿cierto? Si vamos por el eje verde. Ahora quiero que vayamos por el eje rojo. Si nos vamos por el eje rojo,
la función, si se fijan, aquí está, empieza en 1 y se sigue yendo hasta que topa en 1, ¿cierto? Ok, vamos a demostrarlo ahora analíticamente. Este no era, este sí era. Va pues. Y entonces, acá va. Analíticamente, ya lo vimos gráficamente, ahora analíticamente. Tendríamos que, si aproximamos o si nos acercamos, por el eje X, entonces esto quiere decir que vamos por y igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí se fijan, ahí está. Cuando nos acercamos por el eje X, lo que tenemos es que, déjenme acomodo esto, ahí está. Cuando vas por el eje X, lo que tienes es que estás acomodándote por el eje y igual a 0, ¿cierto? Si te mueves por esta región, es la región en la que y vale 0, ¿cierto? Ok. Y entonces, ahí está. Entonces nos acercamos por el eje Y, eso implica que acá va, que Y es igual a 0, y por lo tanto, mi función f de x, 0, donde esa función es lo que tenemos aquí, esta es mi función f de x, y, ¿cómo se transformaría? ¿Cómo sería la función f de x, 0? Sería x cuadrada menos 0 al cuadrado entre x cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto de acá nos quedaría x cuadrado entre x cuadrado, que sería igual a 1, ¿cierto? Y entonces el límite de esta función, cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, la función de 1, el límite de 1 cuando x tiende a 0, pues es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la función, independientemente de cuál sea el valor de x, se transforma en una función constante. Y el límite de una función constante es la función como tal, porque no depende de la variable. ¿Dónde me se quedó? No, es que no sabemos si es un x cuadrado. Sí. 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 Este de acá es x cuadrado entre x cuadrado. El de acá parece una Y. Pero se le da... ya sé cuál. Este ya. Si de repente se Ahí está. pasa X, No, si es x cuadrado. Es que estamos evaluando en y igual a 0. Es X, U. Coma 0. ¿Qué onda? Entonces el límite no tiene que ser y cuando tiende a 0. ¿No tendría que ser qué? En el límite abajo dice el límite de x cuando tiende a 0. Ajá. Sería y igual a 0. No, porque cuando ya tienes el... Como ya estás en y igual a 0, ya nada más estás aproximando de acá x a 0. Entonces ya estás sobre el eje y igual a 0, y nada más estás barriendo x desde donde sea a 0. Ahí va. Y luego, de acá... mira, este es el gorrito que yo decía, así como se pasó. Y entonces, ahora vamos por el otro lado. Si nos acercamos por y, por el eje y, entonces esto implica que x es igual a 0. Por lo tanto, mi función f de 0, y, ¿en qué se transforma? ¿Cómo se ve esta función? Es mi función evaluada en x igual a 0. ¿Cómo queda? Así es. Esto de acá nos quedaría menos y cuadrada entre y cuadrada. Y esto es igual a un menos 1. ¿Cierto? Sí. Entonces, lo que nos acaba de suceder es el equivalente a lo que pasaba en cálculo cuando tenías una función que de este lado valía esto y del otro lado valía esto, valía 1 y del otro lado valía menos 1. Entonces, si te aproximabas a esta región por la izquierda, pues el límite valía 1. Si te aproximabas por esta región, valía menos 1. ¿Cierto? Y en este caso, cuando teníamos que las funciones tienen ese tipo de discontinuidades, decimos que el límite no existe. ¿Sí se acuerdan? Porque para que el límite existiera tenían que coincidir por los dos lados, ¿no? Si no coincidían, el límite no existe. Y entonces, el resultado de esto es, entonces tenemos que el límite
de x, y que tiende a 0,0 de x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. No, bueno, lo pueden poner así como no existe, o lo pueden poner así como el símbolo de existencia y tachado. Cualquiera de los dos implica la no existencia de ese límite. Ok, pero luego tenemos otro tipo de... ¿Qué onda? ¿Cómo se ve? 0,0. 0, 0. Hasta el 0, 0. Para eso estamos. ¿Listos? Ah, no, todavía están copiando. ¿Qué? ¿Listos? Ahí va pues. Entonces, hay algo más que ustedes pueden verificar a la hora de revisar que un límite existe o no. Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener algo así. Pueden tener, por ejemplo, el límite cuando el punto x, y tiende a el punto nuevamente es el 0, 0. Sin embargo, ahora la función que vamos a estar trabajando va a ser xy entre x cuadrado más y cuadrado. Y hay que determinar cuál es el valor de la función o cuál es el límite de esa función, ¿no? Entonces aquí va. Si acercamos por y, perdón, por x para empezar, entonces esto implica que y es igual a 0 y por lo tanto, ¿cómo queda mi función de x, 0? Sí, es xy multiplicado. Pues quedaría 0 sobre x. XY, ahí va. Entonces de acá esto me quedaría 0 entre x cuadrada, que vendría siendo un 0, ¿cierto? Sí. Ahora, si acercamos por y, esto implica que x es igual a 0 y por lo tanto mi función evaluada en 0, y, ¿cómo me quedaría? Igual, 0, solamente que ahora sería entre y cuadrada, ¿no? Pero esto sería igual a 0, ¿cierto? Si yo nada más hago estos dos acercamientos, pudiera parecer que el límite existe y que el límite de la función es 0, ¿cierto? Sin embargo, ahora me voy a acercar por una dirección diferente. Ahora, si acercamos por la línea y igual a x, entonces mi función evaluada, si se fijan, y es igual a x, así que ahora la función sería de xx, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se vería esta función? Vas a cambiar y por x. Eso sería x al cuadrado. Sería x al cuadrado entre x cuadrado más x cuadrado, ¿cierto? Que son 2x cuadrada y esto debería dar un medio, ¿cierto? Y entonces ya vimos que a pesar de que si nos acercamos por los ejes los límites coinciden, si nos acercamos por una tercera dirección ya no coinciden los límites, ¿cierto? Ok, les doy chance de terminen de que copien antes de pasar a GeoGebra. Hoy falta mucha gente, ¿no? ¿Todo bien? ¿Cómo? Hoy como que me falta mucha gente, ¿todo bien? Es temprano, profe. Era a las 7. Es temprano. Serví. ¿Listos? La de con la escucha, ¿Listos? Ok. Entonces, lo que quiero que vean ahora es esto de acá.
Que entonces, cuando ustedes vienen acá a la gráfica, ustedes pueden poner esto como meramente un XY. Y ahí está. Si pueden ver, si nos acercamos puramente por el eje X, que es el eje rojo, efectivamente la función se aproxima hacia el 0. Voy a hacer un poquito más de zoom acá. Ahí está. Y entonces ustedes pueden ver que si se aproximan por X, pues el valor de la función siempre es 0. Si se aproximan por Y, que es el eje verde, también la función siempre vale 0, ¿cierto? Pero si nos aproximamos por la recta y igual a x, que sería la recta en la que intercepta aquí estos cuadritos justo por la mitad, la función siempre vale 0.5, que es un medio, ¿no? Y entonces, ese es precisamente el problema, que como pueden ver entonces, el límite no existe porque me lleva a valores distintos, dependiendo de por dónde te aproximes a la función, o por dónde te aproximes al punto, perdón, te va a dar valores distintos, por lo tanto el límite no existe. Entonces, para que exista, siempre tiene que dar los mismos valores. por donde quiera que te aproximes. Así es. ¿Y por qué en la pasada? Ah, bueno, ¿Por qué? es que en la pasada igual no lo hicimos por y igual a x, pero es porque ya los dos puntos Ajá. eran diferentes, ¿no? Ya eran diferentes, entonces ya no era necesario hacerlo así. Ok. Y entonces, ya pasamos con esto y seguimos con la definición de continuidad. Definimos entonces la continuidad de una función y pues decimos que f es continua. Ajá. En el punto a, b, si y solo si tenemos que el límite cuando x, y tiende hacia el punto a, b de mi función f de x, y es igual a la función evaluada en ese punto. Y decimos también que la función es continua en un intervalo de sí y solo si f es continua para todos los puntos a, b, de hecho es puntos x, y para no confundirlos porque el de arriba ya lo usé, para todo x, y que pertenece al intervalo d. Ok, igual esta condición la debieron de ver en cálculo 1 y básicamente que el límite de la función sea igual a la función evaluada en ese punto implica que la función es que no existen valores que sean discontinuos, o sea, no va a ser lo mismo si te aproximas por un lado que por el otro, los límites van a coincidir. Y segundo, el límite coincide y no explota, es decir, no se va ni a más infinito, ni a menos infinito, ni te queda algo entre cero. Entonces, que esa condición se cumpla ya les garantiza las tres anteriores. Esto es como un poquito más general, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué, compa? ¿No? El que solo se ríe, ¿verdad? De sus diabluras se acuerda. Adelante. Te apures. Todo bien, todo bien. Ok. Entonces tenemos por acá ya nuestras definiciones de continuidad. Ya se nos acabó esta página. Y pasamos. En un minuto. Me falta acá. ¿Dónde está la hoja de la derivada?
caray. Ok, entonces denme un minuto. ¿No salió? No, me falta una página acá. Y estoy casi seguro de que debe de estar aquí, pero me hace que me va a salir más barato buscarlo acá. Ok. Esto era el 14 punto ¿qué? Ah, 14.5 creo. 14.2. No, .2. 14.2, me falta el 3 y el 4. Ok, te lo sacamos. Estoy dando la cadena. Ya. Ok. Ah, no puede ser. 6. Planos tangentes. 14.3. Este era 14.2, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces seguimos con el 14.3. Y acá va. ¿Qué hasta acá? Esto de acá se va a llamar derivadas parciales. Y entonces acá va. Básicamente lo que vamos a tener es lo que sigue. Vamos a definir lo que son las derivadas parciales. Entonces definimos una derivada parcial y acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a definir entonces que la derivada, esto tiene un montón de notaciones, pero bueno, hay que hacerlo. Decimos entonces que f de x, esto de acá vendría siendo la derivada parcial con respecto a x, y esto de acá ustedes lo vamos a denotar como una notación o como algo que ustedes ya conocen. Esto de acá les quedaría el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada, la derivada de x evaluada en a, b, perdón. Y esto de acá es el límite de la función evaluada en a más h, b, menos f de a, b, todo esto sobre h. Sí. Fx, f subíndice x. ¿Mande? Ahí te va. Lo que quiero que vean acá es que si se fijan, lo que estamos, si se acuerdan ustedes de su clase de cálculo, ustedes definieron que ustedes tienen una f' que depende de x, esto de acá era igual a el límite, cuando h tiende a 0, de la función x más h, menos f de x entre h. Esa era la definición formal que ustedes tienen de derivada, ¿no? Era la función evaluada en el x más delta x, menos la función evaluada en el punto original, todo evaluado entre el delta x o el h que estaban evaluando, ¿cierto? Profe, ¿cómo se llama el simbolito que parece una H? El simbolito que parece un h. H. Es una H. ¿Este? No, es que está abajo del índice, pero sí. ¿Este? H. Cuando H tiende a 0. Ajá. Es h, b, porque acuérdate que ahora tu función depende de dos variables. Y justamente para ese punto voy. Lo que quiero que noten es que cuando estábamos en cálculo de una sola variable, teníamos que
Va pues. Ok. Entonces lo que ustedes tenían era lo siguiente, ¿no? Tenían su función. Estaba diciendo que no alcanza a ver y que si era una X. Ah, sí. Tampoco entienden ni eso. A buen santo se encomendó, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que vean es que como aquí nada más tenemos una variable para variar, lo que está haciendo es evaluar la función es, tú tomabas por acá, tenías tus ejes, tenías tu función aquí cualesquiera, y tenías por ejemplo aquí un x, y por aquí tenías un x más h, ¿cierto? Y lo que hacía el límite era ir haciendo h igual a 0, o tenderlo a 0, lo que hacía que este punto se fuera acercando a este de acá, ¿cierto? Y esto de acá nos iba dando una recta tangente a la curva, que es lo que conocíamos nosotros como la derivada, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Ok. Ahora lo que quiero que vean es que en este caso solamente estamos variando la función en x. El y, que sería este de aquí, no lo estamos moviendo para nada. De ahí viene el nombre de derivada parcial, porque nada más estamos variando o nada más estamos viendo cómo es la variación parcial respecto a una de las direcciones. Es decir, si yo viniera para la figura de acá, ustedes lo que verían sería distinto. Igual esta no me gusta tanto. Déjenme pongo otra figurita. Digamos que tuviéramos un x cuadrado, z igual a x cuadrado más 2y cuadrado menos 12. Me quedó demasiado alto. No sé, no empezamos a hacer. Aquí está. Y entonces aquí están viendo una figura, ¿cierto? Bonito. Ahora quiero que vean lo siguiente. Quiero que me determinen si es lo mismo. Imagínense que están parados en la mera parte más profunda del conito, en lo de hasta aquí abajo, así es. Y quiero que vean si es lo mismo desplazarse en esta dirección, es decir, sobre la dirección Y, que en la dirección X. ¿Cuál tiene una pendiente más inclinada? La dirección. Ok, vamos a verlo de otra manera. Si ustedes están sobre la superficie de esta cosa, están hasta arriba, en el techito de esta cosa, están, digamos, dando la vuelta por encima de esta cosa, como si fuera un hueco hacia abajo, y les dicen, ¿sabes qué? Te tienes que aventar hasta el fondo, por cierta cantidad de dinero. ¿Por dónde prefieren hacerlo? ¿Por la dirección X, que es la roja, o por la dirección Y? Es lo mismo, ¿no? No, porque por una vas a bajar más rápido, y si te fijas, por una la pendiente es mayor. ¿Por dónde se querían ir? ¿Por X o por Y? Porque Por Y llegarías más rápido, ¿no? Por X. Pero también te darías un mayor trancazo. Sería más seguro irte por la pendiente que es menos inclinada, ¿no? ¿Cierto? Ok, entonces eso es precisamente lo que quiero que vean, es el significado de la derivada parcial. Que la derivada parcial te dice cómo varía una función en una dirección, ya sea la dirección X o la dirección en Y. Luego vamos a aprender a ver la variación en cualquier dirección, pero por ahorita esa es la lección. Y con eso terminamos por hoy, compañeros.